Buenas tardes. En este video seguimos con la unidad 2 de vectores. Vamos a ver la igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Bueno, nosotros podemos tener un determinado vector A y otro determinado vector B. De esta manera. Queremos determinar cuándo dos vectores son iguales o equivalentes. Vamos a decir en nuestros términos que dos vectores van a ser iguales cuando tengan A va a ser igual a B, cuando se cumpla que tienen igual módulo, tienen igual dirección y tienen igual sentido. Si se cumplen estas tres condiciones, independientemente del punto de aplicación que tenga cada vector, los vectores van a ser iguales o equivalentes. Entonces el vector A va a ser igual al vector B. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, gráficamente de esta manera. Veo que el módulo del vector A, el largo del vector A, es igual al largo del vector B. Se cumple la primera condición. Puedo ver que la recta de acción del vector A, que es esta amarilla, es paralela a la recta de acción del vector B. Que las rectas de acción sean paralelas implica que tienen igual dirección. Así que se cumple este segundo punto. Y además tienen igual sentido. Ambos vectores van para arriba. Si al vector B yo lo hubiera puesto para abajo, ya los vectores no eran iguales, porque se hubiera cumplido que tienen igual módulo, igual dirección, pero el sentido hubiera sido opuesto. Entonces ya no serían iguales. Pero en este caso se cumplen, así que estamos contentos. En el caso de que tengamos un vector A en dos dimensiones, con componente A sub x y componente A sub y, y un vector B que tenga componente B sub x y componente B sub y, los vectores van a ser iguales solo cuando sus componentes homólogas sean iguales. Es decir, que la componente en x de A sea igual a la componente en x de B. Y que además la componente en y de A sea igual a la componente en y de B. Si las componentes homólogas son iguales, es decir, si la componente en x de A y la componente en x de B son iguales, y la componente en y de A y la componente en y de B son iguales, si esto se cumple, entonces los vectores son iguales. ¿Está bien? Bueno, si tenemos vectores en tres dimensiones, un vector A con componente en X, con componente en Y con componente en Z, y un vector B con componente en X, con componente en y con componente en Z, adivinen, se cumple lo mismo. Las componentes homólogas tienen que ser iguales. La componente en x de A tiene que ser igual a la componente en x de B. Además, la componente en y de A tiene que ser igual a la componente en y de B. Hasta acá tenemos lo mismo que antes, pero se nos agrega la componente en Z. La componente en Z de A tiene que ser igual a la componente en Z de B. Si se cumplen estas tres condiciones, el vector A es igual al vector B. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces pongamos un ejemplo. Ejemplos de esto en la guía no hay, pero se ha visto en algún examen donde se ha tomado. Pero es muy sencillo, es una obviedad. Entonces, por ejemplo, tengo un vector A que es igual a el vector 3 en X, 2 en Y, y tengo un vector en B que es igual a 3 en X y 1 menos alfa en Y. Nótese que el vector A está completamente definido, 3, 2, y el vector B no, tiene componente en X definida, pero la componente en Y tiene este alfa que no sé qué es. Mejor, en vez de alfa, pongámosle K. K es un parámetro.
y se nos pide un valor de k tal que el vector A sea igual al vector B. Tengo que calcular el valor de k para que el vector A sea igual al vector B. Bueno, quiero que A sea igual a B. Entonces me fijo. ¿El vector A cuál es? 3, punto y coma 2. Y el vector B es el vector 3, punto y coma 1 menos k. Para que ambos vectores sean iguales, por un lado, las componentes en x tienen que ser iguales. 3 tiene que ser igual a 3. Ah, pero esto se cumple siempre, listo. No hay ningún problema. Pero por otro lado, la componente en I de A tiene que ser igual a la componente en I de B. Y de ahí sí vamos a poder calcular. Es decir, que 2 tiene que ser igual a 1 menos k. Nos queda una ecuación de la cual podemos conseguir el valor de k. Paso k sumando, paso el 2 restando, y entonces k me queda 1 menos 2. Me queda k igual a menos 1. Perfecto. Este es el valor de k que estábamos buscando. Y ahí los vectores me quedan iguales. Bueno, corto este video por acá. Nos vemos en el siguiente video.